nothing's ever what we expect. Hola, mucho gusto, mi nombre es Adrián David, estamos en la Universidad de Ideas de Villavicencio. A continuación les vamos a hablar sobre cómo inició el Imperio Romano, junto a mi compañera Jessica Barbosa. Hola, mucho gusto, yo soy Jessica Barbosa, estamos como mi compañera dice, aquí en la Corporación Universitaria Ideas de Colombia, somos estudiantes de Derecho, primer semestre, grupo B, y hoy vamos a hablar sobre el Imperio Romano. Cuenta. Bueno, los inicios del Imperio Romano. ¿Cómo inició? Básicamente en Roma se basaban en los mitos y leyendas correspondientes. Nos hablaban de Rómulo y Remo. ¿Quién eran Rómulo y Remo? Rómulo y Remo eran dos personajes que la cual, como mito, los romanos tenían mucha fe, ya que estos fueron los que descendieron más o menos desde los inicios. Pues dicen que dos hermanos fueron amamantados, ya que fueron desterrados del reino por su tío, el cual por envidia a que lo destronaran. Entonces él decidió irlos a dejar en aquel río, en el río Nilo. Bueno, unos campesinos encontraron a aquellos hermanos y ellos a la media tiempo fueron creciendo. Vulnerablemente ellos se dieron cuenta que eran básicamente Rómulo mató a su hermano Remo y entonces este descendió lo que fue Roma. Desde ahí destelló Roma, fueron sacando más personas, fueron uniéndose al grupo y este fue llamado Roma, correspondiente por su hermano Rómulo, al quien había matado, así que decidió llamarlo Roma. Bueno, correspondiente a esto ya dice que inició el Imperio Romano con sus características y demás costumbres que contribuyeron acá alianza. Entonces estaban los patricios y los plebeyos. Ellos fueron los que naturalmente estaban en aquella nación Roma. Entonces, bueno, ellos eran los de la clase alta y los plebeyos de la clase baja. Entonces comenzaron las 12 tablas, las cuales fueron aplicables en aquella época. En ese entonces Cicerón era un abogado de muy alta categoría por su conocimiento correspondiente. La gente lo buscaba mucho, ya que siempre hacía sus mañas y fechorías y siempre trataba de ganar. Algo que destaca de Cicerón era que él no era de clase alta, él era un hombre muy justo, correspondiente siempre quería ganar y ayudaba mucho a las personas con escasez de dinero, o sea que los trataba era solamente enfocarse en ayudarlos. Y de ahí entonces nació lo que fue totalmente el derecho. Bueno, muchas gracias. A continuación mi compañera Ana Barbosa les va a seguir comentando acerca de la historia del inicio de Roma. Como les comentó mi compañera Adrián, yo les voy a seguir hablando sobre lo que pasó después en el Imperio Romano. Resulta que Craso, en compañía de Pompeyo, alistó 400.000 hombres para batallar en contra de la revuelta espartaca. Se dice que en menos de un año, ellos fueron cruelmente asesinados, pero Espartaco y 6.000 de sus hombres lograron huir, pero al final fueron alcanzados, igualmente asesinados y martirizados, crucificados. Se dice que los soldados colocaron cerca de la carretera más larga de Roma en aquel entonces, la carretera Apia, millares de cruces por todos los alrededores. La revuelta espartaca marcó el fin de la guerra de los esclavos en la antigüedad. Pensar que un ejército esclavo pudiera ganarle a un ejército romano era algo que en aquel entonces no se podía concebir. La revuelta espartaca generó un trauma entre los romanos. Craso y Pompeyo salieron victoriosos y el Senado los nombró cónsules. Pero eso no les duraría mucho porque en el siglo I a.C. comenzaría a escucharse el nombre de Cayo Julio César. Cayo Julio César nació en el año 100 en el seno de una familia patricia. Sus padres eran perros disciplinarios que golpeaban al niño desde muy pequeño para alistarlo a la edad adulta. Era un hombre alto, musculoso y con nervios de acero. Se alistó rápidamente en el ejército a los 18 años y rápidamente alcanzó el título de comandante, pero esto no le satisfacía y cada vez quería más y más poder. Él llamó a dos de los cónsules, a Craso y a Pompeyo. Craso por sus riquezas y a Pompeyo por su poder militar, por sus influencias militares. Aquellos hombres tuvieron un destino fatal.
porque Craso murió a causa de los partos y su cabeza fue colocada en un festival por el rey parto. Pompeyo se colocó en contra de Cayo Julio César y se unió a los senadores conservadores y los apoyó militarmente. Cayo Julio César, al enterarse de eso, también en contra de Pompeyo lo buscó. Pompeyo se refugió en Alejandría, pero al llegar a Alejandría, Cayo Julio César lo recibiría el rey Ptolomeo XIII, de tan solo 10 años de edad, y tendría un gesto de amabilidad. Le entregaría la cabeza de Pompeyo a Cayo Julio César. Resulta que el rey Ptolomeo XII entregó su corona a sus dos hijos, al rey Ptolomeo XIII, de tan solo 10 años de edad, y a su hija Cleopatra, de 18 años de edad. Los dos jóvenes quedaron gobernando Egipto, pero en un intento del poder solo para sí, Ptolomeo XIII exilió a su hermana, a Cleopatra, de la ciudad. Cleopatra, al enterarse que Cayo Julio César se encontraba en Alejandría, lo buscó, pero como sabía que su hermano lo había exiliado, utilizó un disfraz bastante peculiar. Se colocó en una alfombra oriental y, disfrazado de esto, fue hasta donde estaba Cayo Julio César y se entrevistó con él. Él, admirado por su inteligencia, pronto comenzaría una alianza con ella y terminaría teniendo una alianza amorosa. Se decía que ellos en el río Náufrago, se decía que Cleopatra y Cayo Julio César, en aquel entonces de 50 años de edad y Cleopatra de 18, hacían numerosos cruceros por el río Nilo. Ella pronto quedaría embarazada de él, pero Cayo Julio César fue llamado rápidamente para batallar, dejando a su amante egipcia. Cleopatra era una mujer astuta, inteligente, que le gustaba estar con los hombres apoderados en aquella época. Bueno, amigos, fue un placer acompañarlos. Los dejo con mi compañera Jessica Barbosa. Hasta pronto. ¿Qué? Hola, hoy estamos aquí desde la Corporación Universitaria Ideas de Colombia. Somos estudiantes de Derecho del primer semestre y vamos a profundizar un poquito sobre el tema del Imperio Romano. En especial vamos a hablar hoy sobre Julio César, un increíble líder romano que en su tiempo hizo muchas reformas y las clases más bajas le tenían un gran cariño gracias a que trataba de mejorar cada una de sus vidas. Es así que en el año 45 a.C. lo designan en agradecimiento como un dictador vitalicio. Bueno, su esposa Carpunia le advierte a él en sueños que iba a ser asesinado, pero él desentiende cada una de sus advertencias y termina pues yéndose a la Cámara del Senado. Su mejor amigo Brutus, junto con Casio, en representación de cada uno de los senadores, planean su muerte. Cuando entra a la Cámara del Senado, lo estaban esperando con sus dagas y con 27 heridas fatales terminan con su vida. Todo esto produjo un caos en el Imperio Romano. Bueno, entonces todo esto produjo un gran caos en Roma. Por un lado estaban los senadores, quienes gritaban libertad, y por el otro lado estaban los seguidores del César. Esto hizo que el suplente de César, Marco Antonio, que en anteriores batallas cruciales le había demostrado su fidelidad al César, hizo una súplica ante el pueblo romano, lo cual le pedía que se le honrara al líder caído con funerales públicos. A Julio César se le consideró como un dios, como un pontes máximo. Entonces, en Roma se hicieron muchos templos en su honor, porque se conoció como un ícono romano. Bueno, entonces Julio César, por un lado, lo que hizo fue romanizar el mundo, pero por el otro hizo una gran agitación de la República Romana. Entonces hizo una terrible confusión en el Senado. Bueno, entonces la confusión que dejó en el Senado trajo como consecuencia un retardo en el gobierno. Aparte de eso, existía otro problema, que era la creciente población que comenzó a existir en Roma. Entonces la República comenzó a necesitar un nuevo líder. Toda Roma estaba ansiosa por encontrar la persona que sería su sucesor.
Entonces, en ese tiempo también Cleopatra tuvo el único hijo del César, que se le conoció hasta el momento, que se llamó como su padre Cesarión. Bueno, Cleopatra había tenido un hijo de Julio César, el cual fue Cesarión. Marco Antonio creía que él iba a tener el poder que tuvo en su tiempo Julio César, pero no contaba con que él había adoptado de manera póstuma al nieto de su hermana, que fue Octaviano. Octaviano era un joven de una inteligencia muy audaz, pero políticamente era débil. Tanto así que él planeó su futuro y junto con Marco Antonio hacen el segundo triunvirato en Roma, y con Lépido también. Lépido sale del poder y quedan ellos dos gobernando pues Roma como tal. Después Cleopatra ya no estaba triste por haber perdido a Julio César, sino que se enamora de Marco Antonio. Marco Antonio era una persona muy ambiciosa también y creía que aquel joven era una persona muy débil y que nunca iba a tener el poder como tal. Lo que no contaba era el que él ya había planeado anteriormente su futuro. Él se casa con la hija de Octaviano para supuestamente tener como la fidelidad del mismo, pero después se separa y hace un pacto político con Cleopatra. Cleopatra era una mujer muy audaz, pero no se da cuenta que aquel muchacho va a ser el que más adelante va a terminar con todo el poder que ella quería tener, porque aquel joven se encarga de hacer en Roma una propaganda, la cual quiere decir que decía que los dos amantes querían gobernar todo el imperio romano. A la gente no le gustó esto, así que se unieron con Octaviano para hacerle la guerra a estos dos personajes. Tanto así que ellos terminan replegándose en Egipto y Octaviano logra lo que él quiso desde el principio, que es tener el poder en Roma. A él se le conoce como el Augusto, que en Roma el Augusto era como lo más cercano a un dios en la tierra, y es así que tanto que en Roma se consideraba que ser romano lo era todo.